Olá, saudações a todos, eu me chamo Felipe, meu nome de guerra é Bandeira, eu sou artilheiro de mísseis antiaéreo. Desde los escombros de un conflicto bélico europeo hasta los oscuros pasillos de las favelas y los cárteles latinoamericanos, Philip Márquez Pinto representa una tendencia alarmante. Sicarios y narcotraficantes que cruzan océanos para entrenarse en un campo de batalla sangriento. Este combatiente brasileño, que se presenta como un guardia de seguridad privada, es en realidad miembro del temido Comando Vermelho y aprovechou la guerra en Ucrânia para aprender a matar. Porque, olha só, isso foi um fato que foi descoberto através mesmo dos brasileiros, essa denúncia partiu dos brasileiros e da investigação da Polícia do Rio de Janeiro, porém há um fluxo muito grande de voluntários brasileiros que chegam aqui na Ucrânia. Então é inevitável que existam mais casos como esse. A primera vista, Philip Márquez Pinto parecía otro joven brasileño buscando rehacer su vida, lejos de las favelas que lo vieron crecer. Sin embargo, aquellos que conocían su nombre sabían que detrás de su aparente calma se encontraba un historial marcado por la violencia, jerarquías criminales y una lealtad férrea al Comando Vermelho, el cártel narcotraficante más antiguo y dominante de Río de Janeiro. Con 29 años, Philip ya tenía un pasado delictivo. Su zona de influencia era Salgueiro, un complejo de favelas donde el Comando Vermelho no solo controla el territorio, sino que impone su propia ley, su propia policía, y donde los enfrentamientos con las fuerzas del Estado son una constante. Allí se desempeñaba como un guardia de seguridad privada, pero solo en la versión que le convenía contar. En la práctica, era un operador del grupo criminal, involucrado en la vigilancia armada de puntos de venta de drogas, protección de cargamentos y coordinación con mandos superiores. Sin embargo, algo cambió en 2023. Río vivió una escalada brutal de confrontaciones y la policía comenzó a usar tácticas más agresivas. Pinto se dio cuenta de que su nivel de preparación ya no era suficiente para sobrevivir en un entorno donde drones, francotiradores y operaciones relámpago eran lo nuevo. Así que hizo algo impensable para la mayoría de los sicarios. Voló a Europa para aprender a hacer la guerra como un profesional. O processo de treinamento foi bastante tranquilo, né? Nós chegamos, recebemos armamentos, equipamentos, tivemos um bom treinamento de 1 a 2 meses e foi tudo bastante tranquilo. Maravilhoso, não tenho nenhuma queixa, somos bem tratados, recebemos de tudo, alimentação, equipamento, documentações. 3 veces cruzó el Atlántico. 3 veces entró en Ucrania a través de otros países europeos. Allí encontró lo que buscaba, un verdadero campo de batalla. Se presentó al centro de reclutamiento extranjero como un simple guardia de seguridad brasileño, dispuesto a luchar contra la invasión rusa. En el video oficial que lo muestra, habla con naturalidad. No menciona que ese entrenamiento tenía como fin llevarlo de vuelta a las favelas para aplicarlo contra la policía. Testimonios de soldados brasileños revelan que Philip no ocultaba su identidad criminal. Hacía videollamadas desde las bases ucranianas a hombres armados en Brasil. Contaba historias de combate y presumía de sus conexiones con líderes del Comando Vermelho. Y aunque algunos combatientes lo denunciaron, logró permanecer meses en distintas unidades, lo que supuso un gran riesgo para las autoridades en suelo sudamericano. Hoje, militar aqui na Ucrânia, voluntário aqui na Ucrânia, ele aprende a manusear todos os tipos de armas, RPG, T4, granadas, drones, e isso causa muita insegurança, até mesmo pelo Brasil, porque a transferência de tecnologia de guerra, se for aplicada por facções criminosas, infelizmente vai levar o Brasil ao caos. Philip sirvió brevemente en el 2º Batallón Internacional, hasta que sus comandantes empezaron a sospechar. Luego reapareció en una brigada de defensa territorial, donde siguió entrenándose en tácticas de asalto, guerra urbana y, sobre todo, el uso militar de drones. Sim, tenho experiência de combate em Kherson, Kramatorsk, também passei pela Legião Internacional e a última experiência que eu tive agora foi em Kharkiv, numa cidade que chamava Volchansk.
Estávamos fazendo assaltos de reconhecimento e foi bastante duro, mas conseguimos entrar e sair com êxito, graças a Deus. Su transformación fue completa. Aprendió a moverse por ciudades destruidas por combate real, a coordinar con artillería, a improvisar explosivos, a detectar posiciones enemigas desde el aire. Cada habilidad adquirida en Ucrania se convertía en una nueva herramienta para el Comando Vermelho en Río. Y Filip lo dejó claro en un video grabado desde Ucrania, saludando a los criminales que controlan las favelas y portando un rifle. Para la policía civil, esa grabación fue la prueba definitiva. Un narcotraficante brasileño había ido a perfeccionarse a un teatro de guerra extranjero, y no era el único. Filip era solo la punta de un fenómeno mucho más grande y peligroso, que ya comenzaba a desbordar las fronteras de Ucrania. Era la cara visible que invitaba a otros, pero con una advertencia implícita. Conselho que eu dou para os estrangeiros que querem vir para a guerra da Ucrânia é que se preparem fisicamente, psicologicamente e que já venham mentalizados que aqui é uma guerra, né? Que tudo pode acontecer. Lo que comenzó como casos aislados, pronto se transformó en un patrón. La guerra en Ucrania, con su necesidad constante de voluntarios extranjeros y un sistema de reclutamiento incapaz de investigar a fondo los antecedentes de cada combatiente, se convirtió en un terreno fértil para algo que pocos habían previsto: la entrada silenciosa de narcos y mercenarios latinoamericanos. Los traficantes descubrieron un atajo. Si te unías a la Legión Internacional de Ucrania, te daban uniforme, entrenamiento y acceso a tecnologías militares modernas. Nadie te preguntaba demasiado. Nadie exigía documentos rigurosos. La urgencia del frente, la escasez de soldados y la debilidad de los mecanismos de verificación hicieron el resto. Y los militares mexicanos, así como los colombianos, son de los que mayor alto grado de adiestramiento tienen en conflictos armados, porque si bien es cierto en México y en Colombia no existe una guerra como tal, los grupos criminales, la capacidad tan alta táctica y de posibilidad de fuego que tienen, los hace que sean los que mayor experiencia tienen en estos conflictos que se dan en zonas urbanas. Así, entre colombianos con experiencia militar, venezolanos escapando de la crisis y brasileños buscando un nuevo destino, comenzaron a mezclarse miembros de cárteles que tenían un propósito muy distinto: aprender el oficio de la guerra para llevarlo de vuelta a casa. En México, la inteligencia estatal detectó algo aún más inquietante. Miembros del cártel Jalisco Nueva Generación viajaron a Ucrania específicamente para entrenarse en drones explosivos. De ese aprendizaje nació su unidad conocida como Operadores Droneros, un grupo con estructura militar, insignias propias y protocolos tácticos que recuerdan a las brigadas ucranianas en plena batalla. Células del CJNG trabajando como si fueran una compañía de infantería ligera. Fuego de cobertura, operadores de drones FPV, equipos mixtos con mujeres en roles de combate activo. El cártel pasó de improvisar explosivos caseros a emplear tácticas idénticas a las del frente ucraniano. Drones que descienden en picada sobre posiciones enemigas. Vuelos de reconocimiento, ataques simultáneos desde aire y tierra. La transferencia de conocimiento bélico ya no es una teoría. Es una realidad que se observa en las zonas rurales de Michoacán, Jalisco y Zacatecas, donde drones cargados con explosivos pueden destruir puestos policiales, convoyes militares o instalaciones estratégicas. Para las agencias de inteligencia latinoamericanas, el problema tiene dos capas. La primera es que cada criminal que va a Ucrania regresa más peligroso de lo que era. Su experiencia no es de entrenamiento en polígonos, es guerra real, con bajas humanas, estrés bélico y un aprendizaje que ningún ejército latinoamericano ha tenido en décadas. La segunda es que no todos vuelven. Muchos mueren en combate, desaparecen en zonas de línea roja o se integran completamente a unidades irregulares. Morir en un país cuyo idioma no entienden y del que nunca regresarán
es un riesgo que aceptan por solo un motivo: adquirir un nivel de letalidad que su vida criminal jamás les habría permitido. El colombiano que llega a la guerra sabe perfectamente a lo que va, a hacer infantería. Y ser infantería en este momento en Ucrania y desde el comienzo significa estar con una gran posibilidad de morir. Las autoridades de seguridad coinciden en que esta tendencia podría redefinir la violencia en América Latina. Si los cárteles combinan poder económico, control territorial y ahora entrenamiento militar extranjero, el equilibrio con los estados se vuelve aún más frágil. Ucrania, sin proponérselo, se ha convertido en una academia accidental para el crimen organizado. Y mientras el conflicto siga, seguirá ofreciendo exactamente lo que los traficantes buscan: un laboratorio perfecto para aprender la guerra que luego exportarán a las calles de Río, Guadalajara o Medellín. Al final, la historia de Philip Pinto y de los criminales latinoamericanos que buscan la guerra en tierras lejanas revela una verdad incómoda. El conflicto moderno ya no tiene fronteras y sus ecos resuenan mucho después del último disparo. Así llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega de Mundo Bélico.